Gracias Uruguay por escuchar y apoyar. Libertad para Cuba, nunca nos van a doblar. Uruguay, patria de los valientes, unidos por la democracia, en Cuba ausente. Gracias Uruguay por el grito de esperanza, por pedir libertad contra la injusticia que avanza. Uruguay, tierra de sueños y de luchadores, por los cubanos oprimidos seremos vencedores. A los nicaragüenses, a todos los que luchan por la libertad, patria y vida. Así viva Cuba libre, viva Uruguay libre. Así mismo es. En pie, alzamos nuestra voz a cantar. Gracias Uruguay, hermanos de corazón, juntos por la causa hasta ganar la liberación. Patria de los Salir en Cuba al día de hoy hay más de 1.000 presos políticos que fueron las masivas protestas de los últimos del año 2021, salieron a la calle en libertad y hoy por el grito de esperanza, por pedir libertad contra la injusticia que avanza. Uruguay, tierra de sueños y de luchadores, por los cubanos oprimidos seremos vencedores. Libertad para Cuba. Buenas noches familia, buenas noches. Oye, ¿cómo se encuentra esta bella y hermosa comunidad, eh? ¿Cómo están hoy por acá? Saludos a todos los que van llegando por ahí. Ahora mismo estaremos saludando. Pero quisiera empezar familia por acá. En Maldonado hizo un día precioso, pero hay en algunos lugares de acá de Uruguay, como San José, que bueno, hizo una tempestad, hasta granizo cayó, granizo. Pero acá en Maldonado no, hizo un día precioso hoy. Había una entre nubes, como que se nublaba, como que quería tapar un poquito el sol, pero se portó bastante bien el tiempo. Inclusive salí hasta hacer un videito que dejé dejando hoy por la tarde. Y el día precioso, sí, la temperatura ha refrescado, cada día está refrescando un poquito más la temperatura en todo Uruguay, acá en Maldonado también, pero nada de agua, dice en Lagomar diluvia. Saludos a todos los que van llegando por ahí, no olviden darles 2 veces a la pantalla y automáticamente me regalan un like y compartir. Estoy transmitiendo por mi canal de Facebook de Gilberto Morales, mi perfil de Facebook de Gilberto Morales, por mi página de YouTube, por mi página o por mi canal de YouTube, Eddie Reflexiona, y por el perfil de Twitter de Betty Free Cuba. Saludos a todos los que también me están viendo por ahí. Enseguida estaré saludando a esta bella comunidad. Hoy vamos a estar hablando primeramente sobre un tema muy importante, algo que estuvimos compartiendo en noticias sobre el nuevo pasaporte uruguayo, qué beneficio tiene para la comunidad cubana
sí, para toda la comunidad inmigrante que hay acá, pero bueno, principalmente hablo sobre la comunidad cubana. Y bueno, teníamos invitada hoy a Madeline. Lamentablemente por problemas de familiares no va a poder estar acá, pero bueno, tenemos hoy otro invitado por acá abajo que nada más que empieza a saludar enseguida lo voy a subir, así que vamos a saludar rapidito por acá. Tenemos por acá, a ver, denme un chance, que se puso esto acá. Tenemos a Norma Olivera, no me deja ahora saludar por acá, no sé qué tiene esto ahora aquí. Déjame ver. Tenemos a Norma Olivera, dice, si no nos olvidemos dejar nuestro like, es gratis y ayuda mucho a la familia. Si ustedes ven que hay algunos comentarios que no saluden, porque a veces se quedan ahí y YouTube automáticamente como que lo elimina, ¿eh? Norma Olivera dejando por acá. Tenemos a Raquel Delia. Vivian, abrazo grande, Vivian. Llovió por la floresta, Vivian. Norma Olivera, Olga Dávila, saludos Olga Dávila, gracias Olga Dávila por siempre estar ahí apoyando. A ver a Mari Moreira, saludito Mari, se te quiere mucho Mari Moreira. Excelente tema, si ese tema es de Mayordomo que tuvimos el domingo pasado por acá, con Mayordomo, con Ariel Cabrera, que bueno, hacen una excelente música. Ariel Cabrera también hizo como 13 temas por YouTube y también ese ya tuvo invitado por acá. Wilson Víctor, saludos Wilson Víctor, gracias por estar por acá. Federico Silva, abrazo grande mi hermano, buenas noches Eddie, bendiciones a usted y familia, gracias igualmente. A Wilson, Federico, Mari, Federico Silva, tenemos a Daimí, abrazo grande, que hoy me hicieron el café bastante fuerte y sin tanta azúcar, ¿eh? Gracias, Mari, gracias. Bueno, y antes de subir el invitado, por supuesto que tenemos el premio de la comunidad que es el Oscarito. Si no conoce el Oscarito de Patria y Vida, bueno, aquí te lo vamos a dejar. Agregar acá. Bueno, tenemos acá un invitado por acá que no dudó ni pensó enseguida. Rápido me dijeron, mira, como estaba diciendo al principio, Madeline no puede estar por lamentablemente problemas familiar que tiene. Y bueno, enseguida Dairo me dijo, oye, ahí estoy yo. Claro que sí, mi hermano, buenas noches, primeramente. Buenas Gracias. noches, Eddie. Buenas noches a todos los que están en el foro tuyo. Gracias por enseguida nada más que te escribí, me dijiste, claro, Eddie, ahí paso. Saludos a todos los que van llegando por ahí. No olviden compartir y regalar el like, que es muy importante. Es el mejor apoyo que nos pueden estar dando por aquí, aparte de estar por aquí. Así mismo. Dairon, compadre, dime, iba a decir algo. No, dije así mismo, que el like ayuda muchísimo. Dice Olga, opa, qué invitado, Eddie. Sí, yo tuve el placer de conocer a Dairon en las volanteadas que se hacían acá ahí en Tristán y Narvaja, frente con frente, es decir, se hacía el 18 con julio, frente con frente a la feria que se hace acá en Montevideo. Y bueno, tuve el privilegio de conocer ahí a Dairon, a Sonia, a Madeline, a Luis Estrada, a Jorge, bueno, a todos los cubanos libres acá en Uruguay y a muchas más personas, Juan Carlos. Bueno, de ahí para allá surgió una amistad y una hermandad. Así que por eso te doy gracias, mi hermano, por haber aceptado nuevamente. Gracias a ustedes, que me recogieron, que yo andaba solo en redes sociales con esta lucha y bueno, me uní a ustedes y he aprendido un poco más. Dairon, a mí me compartieron el otro día, fue una gran noticia. Fíjate, cuando esto se venía cocinando, como uno dice, como decimos nosotros cubanos hace rato, cuando yo iba acá a Uruguay, me habían dicho esto, que había como que una aprobación que tardaba mucho en esto del nuevo pasaporte uruguayo, y nada más que me compartieron esta información, yo pregunté, sí, es verdad, Eddie. Bueno, sí, ya lo puse por las diferentes comunidades que tengo, por mis diferentes redes sociales, y dije, bueno, voy a tocar el tema, pero voy a invitar a alguien que quizás tenga más preparación en este tipo de noticias. Enseguida pensé en ustedes, pensé en Madeline, que siempre están tratando y siempre están ayudando a los cubanos lo que es el tema de papeles, de residencia, de cédula y todas esas cosas acá. Y bueno, por eso fue que dije, bueno, invitar a Madeline. No pudo estar Madeline, es como si estuviera acá, porque Dairon también hace un excelente trabajo. ¿Qué cree mi hermano sobre esta nueva
este nuevo pasaporte nuevo acá en Uruguay, donde vamos a tener la posibilidad, cuando hablo de tener la posibilidad, son todos los emigrantes sin incluir a nadie. Sí, porque yo dejé un comunicado en Facebook donde puse un ejemplo, habían puesto un ejemplo y así mismo como estaba la noticia, yo la compartí, que ya pues, cubanos, venezolanos, haitianos, porque no vas a mencionar a todas las comunidades, porque hay muchos inmigrantes acá en Uruguay. Uruguay es un país formado por inmigrantes. Entonces, bueno, hay gente empezaron, no, porque tiene que no puede especificar. No, claro, es un ejemplo. Uno redondea porque no vas a poder a mencionar a Uno todos. menciona por lo general las comunidades que suelen ser más vulnerables a este tipo de situación por su número de miembros, ¿ve? O sea, por la cantidad de personas que tienen en la situación. Eddie, de esto lo primero que hay que tenemos que hacer es agradecer muchísimo al grupo Todos Somos Uruguayos, que lleva más de 20 años, vamos a poner un aproximado de 20 años, en esta labor. Esto no es una tarea que se hizo de ahora para ahorita, no fue algo que surgió de la noche a la mañana. El problema del pasaporte es algo que en Uruguay se viene tratando hace muchísimos años. Esta organización que se llama así, Todos Somos Uruguayos, se creó específicamente para tratar este tema. Y bueno, a tantos años de trabajo, el año pasado el gobierno se comprometió con que lo iba a arreglar, o sea, el gobierno cubano, el gobierno uruguayo, ya me tienen traumado esa gente. El gobierno uruguayo se comprometió que iba a arreglar el tema del pasaporte y bueno, este año se está haciendo efectivo. Ya el pasaporte no va a decir más la nacionalidad de donde es, o sea, original la persona, y va a contemplar solo la nacionalidad uruguaya. Esto es un beneficio muy importante porque desaparece la diferencia entre el ciudadano natural y el ciudadano legal. Eso marcaba una diferencia enorme entre un tipo de ciudadanía y la otra, donde los ciudadanos legales se veían afectados a la hora de, por ejemplo, si iban a ir de vacaciones, había muchos países que no reconocían la ciudadanía de esa persona, lo obligaban a pedir visa para viajar con el pasaporte. Otros ni reconocían el pasaporte y nos veíamos, en el caso, por ejemplo, de nosotros los cubanos, nos veíamos obligados a utilizar el pasaporte cubano para pedir una visa, y esto ya era un problema mayor, porque sabemos todas las restricciones que tiene el pasaporte cubano para muchos países. Cosa que, bueno, ya para todas las comunidades, incluso países como Tayikistán, que es la muchacha que aparece en La la primera. primera que le entregaron, la tayika, y los hindúes, que esas personas, sus países solo reconocen una sola nacionalidad. Entonces, cuando estas personas adquieren otra nacionalidad, automáticamente se vuelven apátridas. O sea, su país deja de reconocerlos y quedaban en un limbo que no estaban 100% reconocidos por ninguno de los dos países. Es como tener dos padres y que ninguno se haga cargo de ti al 100%. Eso le pasaba a muchas nacionalidades, como por ejemplo estas dos que mencioné. Bueno, eso al desaparecer el campo del país de origen en el pasaporte, pues ya estas personas no tienen ese problema y pueden moverse libremente como ciudadanos uruguayos a un 100%, sin ninguna distinción. Claro, sí, claro, Ese, buenísimo eso. Sí. ese es el mayor beneficio que trae esto, ¿ve? Que no crea distinciones, se elimina la diferenciación entre un tipo de ciudadanía y la otra. Ya no hay diferencias, todos, como bien dice el nombre de la organización que promovió esto, es Todos Somos Uruguayos. Yo le pusiera ahora Todos Somos Iguales. Ya no hay distinción, no hay diferencia. Claro, dice Federico Silva que se corta. Dígame si se está cortando, se está viendo ahí. Deje bastante corazoncito, familia, pongan bastante a veces en el chat. Es decir, para ponerle un ejemplo, porque muchos no saben, ustedes pueden hacer esto acá en el chat que les voy a mostrar ahora, así como yo puse. Dejan bastante manito, bastante corazoncito y eso ayuda
mucho a la transmisión. Recuerde que estos canales prácticamente que tocamos temas políticos siempre están constantemente siendo atacados y es Atacando. mejor, por eso siempre le pedimos un like, pues siempre estamos pidiendo comentarios, más allá del apoyo que ustedes tienen, que no me puedo quejar, pero bueno, por eso El like de los espectadores es la mejor herramienta contra el ataque de las personas que no están de acuerdo con lo que uno habla. totalmente. Siempre. Totalmente. Dairo, ven acá. Este nuevo pasaporte uruguayo afecta algo al ciudadano uruguayo como tal. Te digo esta pregunta porque me la han hecho y bueno, esperé la oportunidad para hacerla por acá. Cuando te digo que afecta en el sentido, porque ahora muchos te dicen, no, porque ahora dime tú, si hay países que quizás no tenían o había poca aceptación para que el uruguayo vaya, ahora quizás al tener el mismo beneficio, la misma oportunidad que los uruguayos pudiera afectar, porque te dicen que porque si van ahora a utilizar a Uruguay de trampolín, que si ahora se van a ir, ¿crees tú que afecta directamente al uruguayo acá en Uruguay? No cambia, no afecta en nada porque las políticas migratorias que pueda tener un país, cuando hablo de políticas migratorias, o sea, es el permiso que puede dar un país a un ciudadano de otro para ir a hacer turismo. No es solo que se vayan a quedar a vivir en aquel país. Eso entra dentro del proceso de migración, las visas, la residencia, todo. Dentro de la legislación para que las personas puedan ir a ese otro país, sigue siendo la misma. Uruguay fue el que benefició a una parte de su población que estaba de cierta manera discriminada. Pero en cuanto a otros países, no varía. El que tenga o no mayor aceptación no varía porque eso va en las condiciones políticas, los tratados políticos que pueda tener un país con el otro. Y en cuanto a usar a Uruguay como trampolín, no creo que una persona que ya tenga los beneficios que brinda el pasaporte uruguayo quiera irse a otro país a empezar de cero. Antes, sí, muchas personas llegaban acá, trabajaban y después con su derecho a la movilidad, porque esto es un derecho que tienen todas las personas que está declarado en la Carta de Derechos Humanos. La movilidad es un derecho del ser. Con su derecho pueden trasladarse a otro lugar donde piensen que les pueda ir mejor. Ahora, no creo que una persona quiera empezar de cero cuando ya logró la mayor meta que puedas tener en cuanto a trámite, en cuanto a legalización en un país, que es obtener la ciudadanía completa, plena. Porque antes podemos decir que la teníamos a media porque el pasaporte tenía restricciones, tenía limitantes, pero ahora no va a tener ninguna. Ahora con el pasaporte uruguayo podemos hacer una vida normal. El único problema que tenemos nosotros, los cubanos, que no lo deben tener, no sé, tendría que ponerme a ver ya las especificaciones de cada país, es que para viajar a Cuba sí lo tenemos que hacer obligatoriamente con el pasaporte cubano, porque Cuba no reconoce que los ciudadanos cubanos entren al país con otro pasaporte que no sea el cubano, a menos que renuncien a la ciudadanía cubana. Mientras sigamos bajo el manto de la ciudadanía cubana, pues estamos obligados a entrar con el pasaporte cubano. Pero el resto de los países no cambia en nada las políticas. Claro, No es importante cambia que para nada. aclare esto. Claro, es importante que aclara esto. Eso es buenísimo, porque yo conozco, inclusive cuando yo vivía en la parte de Rivera, yo conocí a un cubano que tenía acá como 15, 16 años. Es decir, nosotros, muchos llegan acá a Uruguay, nosotros siempre hemos explicado lo que es el tema, lo que ha sido la emigración cubana. A mí no me gusta decir emigración, me gusta decir que nosotros escapamos porque es la realidad, pero bueno, vamos a llevarlo a la emigración. La emigración cubana, el país donde el cubano siempre ha emigrado a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la única manera de escapar cuando tú no tienes dinero en Cuba era montarte en una balsa y irte rumbo al mar y recorrer tu suerte hasta que pudiera llegar a Estados Unidos. Por eso es que la mayoría de las familias cubanas tienen el gran por ciento de Estados Unidos. Muchos llegan acá porque quizás el dinero no le No, que da. el problema es que quizás las personas no saben la historia de la migración cubana después del 59. El cubano después del 59, cuando o sea, se hicieron con el poder Fidel Castro con su ejército,
muchas personas que no estaban de acuerdo emigraron, y lo más fácil en aquel momento era emigrar a los Estados Unidos, que era corto el trayecto, existía un ferry que iba a La Habana, a la Florida, y muchos emigraron en aquel tiempo, cuando la Florida todavía era un pantano. Entonces allí se asentaron en un pueblo. De hecho, cuando aquello surge, La Habana estaba mucho más desarrollada que lo que era lo que es hoy Miami, Hialeah, todos esos lugares. Entonces allí se asentaron, hicieron su vida. ¿Qué pasa? Que por tradición, la mayoría de las familias cubanas, por historia de la emigración cubana, la mayoría de las familias tienen, aunque sea mínimo, un miembro, un vecino que vive ahí en los Estados Unidos, porque fue el país más fácil al que se pudo emigrar en los inicios de la dictadura castrista. No es porque sea, como le dicen, el sueño americano. Es verdad que para muchos después fue el sueño americano, pero en los inicios de la dictadura fue el país más cercano al que se podía emigrar con facilidad. Esa es la realidad. Y hoy tenemos nuestra familia allá. Hoy escoger Estados Unidos no es porque sea la gran potencia. El cubano es un ser muy familiar, porque las condiciones de vida en Cuba te obligan a vivir en la misma casa 4 generaciones. 4 y 5 generaciones, todos en la misma casa. Entonces el cubano se ha adaptado a vivir en familia. Y obvio que vamos a emigrar a los Estados Unidos, la gran mayoría, para buscar ese apego familiar. Que después con el tiempo aprendemos que para ser familia no hace falta estar viviendo juntos. Claro. Se basa en otras 50 millones de cosas que nosotros, la familiaridad la tenemos al apego, al estar juntos, al podernos ver por la mañana, saludarnos cuando viramos del trabajo. Eso es parte de nuestro concepto de familiaridad también. ¿Entiendes? Que ya cuando vivimos en otros países, bueno, vemos que por el sistema, lo convulsa que es la vida de hoy en día, bueno, tenemos que perder un poco ese apego. Además, las personas tienen la posibilidad, que en Cuba no se tiene, de vivir independiente, porque en Cuba no hay una infraestructura habitacional que dé la capacidad para que las personas se puedan independizar. Y por eso es que estamos viviendo 3 y 4 generaciones todos bajo el mismo techo. Claro, muy importante. Eso que está diciendo por acá Mario Pino es muy importante. El cubano nunca va a perder la nacionalidad. La nacionalidad es algo que nunca se pierde. Usted siempre va a ser, si tú eres cubano, usted ha nacido en Cuba. Lo que pasa es que la ciudadanía puede cambiar. Es decir, seguiremos siendo nacidos en Cuba, pero quizás podemos ser ciudadanos legales en Uruguay. Y eso está bien, familia, porque yo le pongo el ejemplo. Como escogimos yo y mi familia venir a vivir acá en Uruguay. Dairon, muchos cubanos que están haciendo vida, inclusive yo conocí un cubano que tenía como 13 o 14 años acá en Uruguay y me decía, Eddie, yo quisiera poder tener el privilegio de poder tener un pasaporte porque yo vivo acá, yo trabajo y poder ir a visitar un país, porque yo escogí vivir acá en Uruguay, hay muchos cubanos y hablo de cubanos porque es la comunidad de nosotros, pero como cubanos hay muchos emigrantes de todas las partes del mundo que han decidido venir acá a Uruguay a hacer vida. Entonces, pienso que eso sería algo buenísimo, es algo genial, porque tú dices, bueno, Dairo, no sé, se pasó 1 año, 2 años trabajando, porque tiene su trabajo, tiene su proyecto de vida, y dice, bueno, quiero conocer un país, y eso lo va a ayudar, porque lamentablemente nosotros tenemos que pagar la mancha. Nosotros los cubanos, que donde quiera que llegamos, dicen, posiblemente ese cubano se va a quedar. Es la mancha que tenemos los cubanos en el mundo entero. Entonces, para mí eso sería buenísimo. Que No es pienso que yo, ir como a, dice ir a Dairo, pedir una visa con el pasaporte cubano, lo más probable es que te la nieguen. claro, Porque al salir de un país que está en miseria, que tiene una dictadura férrea, como la de Cuba, que no tiene precedente en América Latina, entonces la gente sabe que lo más probable es que tú le des una visa de entrada a un cubano, y lo más probable es que se queden en ese país, porque cualquier país del mundo está mejor que Cuba. Cualquier país del mundo está mejor que Cuba. Ya ubícate que en pandemia
el país que está considerado como el país más pobre de América Latina, le mandó un banco de comida a Cuba. Entonces, ¿quién es más pobre? Así mismo, es increíble. Es increíble como a veces te dicen que es una realidad Haití, que es un país pobre. Y yo estando en Cuba, veía cómo cubanos viajaban a Haití a buscar comida, lo más Y simple que acá en mercancía Cuba y yo de lo todo. tiene, y mercancía para vendérsela al cubano. En Haití, que es uno de los países calificados más pobres del mundo. Es increíble, es increíble. Entonces te das cuenta que todo es una propaganda. Todo lo que se vive en Cuba es una propaganda para lavar la cara de la dictadura. Sin embargo, Cuba verdaderamente de hecho, en el 2023 creo que fue que se declaró a Cuba como uno de los países con mayor índice de pobreza. Y no se usó ni la palabra pobreza, se usó la palabra miseria, mayor índice de miseria en América. Así mismo es. Así mismo, increíble. Por eso siempre estoy diciendo, Dairon, que cada cubano que cuente su vivencia, aunque muchas personas no lo crean, es algo que le da duro a la dictadura. Mira, desde que tú agarras un teléfono, inocentemente tú agarraste un teléfono y tú entraste al supermercado y tú hiciste un video y lo subiste a tus redes sociales. Vamos a ver que tú no tengas canal de YouTube, tengas tu Facebook, tengas, no sé, tus redes sociales. Y tú posteaste, no sé, comprando algo en un supermercado y está mostrando inocentemente, tú estás dando un golpe duro a la dictadura, porque tú estás mostrando lo contrario que nos decían dentro de Cuba. Acá en estos países te moría de hambre, que acá no existía nada, que no había salud pública, que estos eran países tercermundistas. Esto nos lo decían dentro de Cuba. Y Sí. como tú no tenías los medios por donde ver otra noticia, porque todos los medios en Cuba siempre ha sido controlado, tanto la prensa como la radio, como la televisión, tú podías escuchar a aquel que vivía fuera de Cuba y te podía contar algunas cosas, pero no tenías forma de enterarte. La internet como tal llegó hace pocos en Cuba, de poder tú mostrar algo, ver algo, y tú sabes que cada día ese régimen pone traba para todo aquel cubano que hasta escogen la palabra que tú puedes decir. Es increíble, es increíble. No, ellos te revisan hasta los libretos de los programas y te lo aprueban sí o no, si puedes decir, si no puedes. Ahí todo está controlado y dirigido por el partido. Así mismo es. Así mismo es. Dairo, ¿qué tiempo tú vives acá ya en Uruguay? 6 años cumplí el mes pasado. 6 años, increíble cómo pasa el tiempo. Yo llevo 5 años y 4 meses. Mi niña vino con 2 años. Es increíble, increíble cómo te pasa el tiempo El tiempo se rápido. va volando. El tiempo se va volando, sí. Bueno, ahora que hablaste de tiempo, vamos a dar un poquito de los tiempos que las personas pueden acá en Uruguay obtener la ciudadanía, que es lo que te da el permiso para sacar el pasaporte. Obvio, el que obtenga la ciudadanía ahora, Eddie, ya su pasaporte sale corregido. Pero si hay alguno que haya obtenido la ciudadanía y ya tenga el pasaporte y lo tenga que corregir, pues la corrección empieza a partir del 23 de abril. Es la fecha para inicio de la corrección de los que ya tienen el pasaporte. Bueno, para las personas que van a obtener la ciudadanía uruguaya, que es el primer paso para poder sacar su pasaporte, aquellos que hayan ingresado al país o tengan familia constituida, tienen que tener un periodo de permanencia, o sea, un periodo de vivir acá en el Uruguay de 3 años. Pueden haber salido del país o no, siempre y cuando no excedan los 6 meses. Si excedes los 6 meses, tu cuenta empieza de nuevo a partir de haber entrado al Uruguay. 3 años de aporte y 3 años de aporte al BPS. Tienen que tener también para solicitar la ciudadanía de los movimientos migratorios y tener 2 testigos nacionales uruguayos. En caso de no tener familia constituida, 5 años, tanto de aporte al BPS como de permanencia en el país y el resto de los requisitos. Así que ya tú puedes solicitar la tuya si no lo hiciste. Sí, sí. Es muy importante este dato que estás diciendo para quizás los cubanos que están acá sepan y no vaya a ser porque ahora
Sí, ahora tú escuchas esta noticia y la gente dice, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo es esto? Y no sé qué. Y entonces andamos a veces un poco medio que botados también. A veces muchos cubanos están trabajando y a veces ni le da tiempo ver la noticia, pero Y es bueno que... aclaro otra cosa. Para muchos piensan que obtener la ciudadanía te libra del proceso de obtener la residencia. No. Primero tienes que obtener la residencia y después obtener la ciudadanía. Tener residencia es obligatorio, es el requisito indispensable para solicitar la ciudadanía. Si usted no es residente del país, no se puede hacer ciudadano. Claro, claro. Dairon, ven acá. Yo he estado, que ustedes me han dicho, ustedes también tienen como una ayuda que hacen a los inmigrantes acá sobre trámite de cédula, trámite de cualquier papel acá. Sí, Eddie, se está trabajando 2 veces al mes desde el proyecto Ford, que es un proyecto que se hizo con varias organizaciones sociales, asociaciones civiles. Se presentó un proyecto a la ACNUR y bueno, la ACNUR nos donó 5 computadoras al proyecto Ford que nosotros las usamos en Casa Chile, que muy generosamente ellos prestaron su círculo social para que funcionara como sede de algunas asociaciones como nosotros, que no tenemos una sede oficial. Y bueno, el segundo domingo y el cuarto domingo lo vamos a estar haciendo siempre y cuando Casa Chile tenga la disposición de tiempo, porque ahí también se hacen otras actividades, no es que somos nosotros solos. Pero bueno, hasta ahora siempre se ha podido hacer segundo y 4 domingos la jornada de trámites. Ahí se pueden hacer todo tipo de trámites de manera gratuita, desde cédula por primera vez, renovación de cédula, carta de invitación, reunificación familiar, residencia, todos los tipos de residencia. Ahora estamos abocados en el tema de residencia por arraigo porque tiene un tiempo de culminación que era en mayo y fue extendido hasta el 23 de noviembre de este año. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas comprendidas dentro del proceso tienen un periodo de 6 meses más para poder iniciar su proceso de residencia. ¿Cuáles son las personas comprendidas dentro del proceso de residencia por arraigo? Todas aquellas que entraron con solicitud de solicitante de refugio antes del 23 de mayo del 2024. Son las personas que están comprendidas dentro del programa de residencia por arraigo. Incluye también los de la exoneración de visa del 2020 que no hayan iniciado su proceso en el tiempo que les correspondió, pues los dejaron entrar en este proceso. Son las personas que van a tener acceso, o sea, que tienen el acceso a solicitar su inicio de residencia con toda la documentación que lleva: pasaporte vigente, cédula. La cédula ahora mismo no importa si está vigente o no, te permiten iniciar el proceso de residencia con la cédula vencida. El esquema de vacuna, los antecedentes penales de Cuba, que para que les dé tiempo hay una flexibilización con este documento. Pueden traerlo solo legalizado por el MINRES o el MINJUS, que en este caso es quien está haciendo ahora la legalización de este documento. Lo presenta, o sea, subes la documentación a la web, te dan tu cita, lo presentas en la cita, te lo devuelven, lo mandas de nuevo para Cuba y completas la cadena de legalización y lo vuelves a presentar. Y ahí tu proceso corre, pero ya iniciaste la residencia por arraigo. Se te va a demorar un poco más en que te la entreguen porque tienes que completar la documentación, pero ya no pierdes la oportunidad de iniciar el proceso, porque la legalización en la embajada de Cuba de Uruguay en La Habana se está demorando. Tienen para dar los turnos para la legalización, tienen atraso de más de 3 meses.
Entonces, a aquellas personas que no han podido legalizar este documento, pues se le hizo esta flexibilización para que pudieran empezar. Esos son los 4 documentos que hay que presentar. Y el día de la cita, además de esos documentos, que los tienes que llevar todos en físico, 2 fotocarnes. Muy importante eso que está diciendo. Dairon dice por acá, Joalis Cando, que nos deja una pregunta, dice, si me dan la residencia de aquí a 3 años, en cuanto la tenga, ¿puedo aplicar a ciudadanía con familia constituida? La familia constituida puede ser que esté casada y mi hijo O que no tenga sea hijos. de mi esposo. Ajá. Que esté casada con una persona que sea ciudadano o que tenga un hijo, y, o sea, que tenga hijos. No importa que el hijo lo haya traído de Cuba. Eso es una familia constituida. Lo que sí tiene que registrar el acta de nacimiento, esas cosas, ¿ves? Tiene que, o sea, la familia constituida tiene que quedar registrada, tiene que traer el acta de nacimiento del menor. Porque en el acta de nacimiento, que a veces se equivocan y quieren presentar el acta de nacimiento de los padres, no. En la de los padres no dice que tú eres el papá del menor. El acta de nacimiento que se presenta es la del menor, que es donde consta que tú eres el papá de esa persona. En la tuya no consta que tú eres el papá de tu niña. Constan los padres tuyos. Entonces, por ejemplo, en el caso tuyo, tú tendrías que legalizar, o sea, tener todo legalizado lo de tu niña, porque el acta de nacimiento que te van a pedir es la de tu niña. Cuando es con un menor de edad, cuando es por matrimonio, pues tienes que presentar el acta de matrimonio, ya sea de Cuba o sea porque se hayan casado acá. Igual, cuando es casados acá, el matrimonio tiene que tener un tiempo X que no ha salido todavía con esta historia, que todo esto es nuevo ahora. Tienen que salir algunas especificaciones como el tiempo que va a tener para reconocer el matrimonio, porque sabemos que ahora hay muchas personas inteligentemente se van a casar para disminuir el tiempo. Y ya eso fue una de las cosas que aclararon, que el matrimonio tiene que tener antigüedad. Lo que todavía no han definido qué tiempo le van a poner a la antigüedad. Eso en cuanto lo tengamos, pues lo hacemos saber. Porque hay muchos puntos en este caso que tienen que aclararlo. Que antes, como no se era objetivo, ahora sí, porque muchas personas van a querer adquirir la ciudadanía, porque ahora el pasaporte ya le otorga otros beneficios. Claro, claro, sí. Sí, es bueno aclarar eso porque sí, ahora la gente se va a casar y claro, por supuesto que, familia, esto del pasaporte, esto salió yo, pero salió ya, y está aprobado, pero como dice Dairon, pueden haber algunos cambios porque es algo que se está Lo del revisando tiempo de matrimonio es para la ciudadanía. para la Pero ciudadanía. para residencia todo se mantiene igual. Es presentarlo, que estén casados. Igual, supongo que tengan su observación cuando es un matrimonio demasiado reciente. Pero bueno, eso es lo que hasta ahora hay. Se puede hacer por familia, o sea, con la familia constituida. Claro. Campa Reflection, un abrazo, mi hermano. Gracias por estar por acá. Dairon, yo te estaba comentando, sería, después tú me dices, después se ponen de acuerdo ustedes, sería importante que se vaya a tocar 1 o 2 veces al mes estos tipos de temas de trámite, porque a veces vienen cubanos y que a veces no saben nada y quizás quisieran hacer una pregunta y sería bueno recopilar algunas preguntas. Yo le estaría anunciando, bueno, después cuando ustedes estén acá, que nadie pueda entrar, que tú y bueno, todo el que quiera entrar, aportar, porque a veces la comunidad cubana quizás no sabe, no tiene tiempo, no tiene a dónde acudir y bueno, ustedes están, como uno dice, un poco empapados más sobre esos temas. Sí, claro. Cuenta con nosotros que cuando tengas tú los planificas y yo, por ejemplo, yo libre para tener mucho más tiempo, viernes y sábado, que son mis días de descanso. Pero bueno, igual puedo pasar por acá siempre, con tan buena suerte, mi trabajo me lo permite, y puedo pasar por acá un tiempo dentro de tu programa y hacer algunas aclaraciones, claro que sí.
Dice Joalis, entonces casarse en Cuba no vale, o sea, ambos siendo cubanos. O sea, si te casaste en Cuba, vienes acá a Uruguay y sí vale. Traes el certificado de matrimonio, Claro. lo pasas, lo legalizas, o sea, tiene que tener la cadena de legalización. Minjus, Embajada de Uruguay, en La Habana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de acá del Uruguay y después pasado al modelo uruguayo. El único documento que en Uruguay no se pasa a modelo uruguayo son los antecedentes penales. El resto sí tiene que estar registrado por el registro de defensa civil. Por el registro civil. Defensa civil, no, por el registro civil. Claro, es importante aclarar eso y gracias. Sí les sirve, o sea, sí les sirve estar casado en Cuba. Claro. Lo que tienen que traer la documentación para acá. Claro, claro, claro. Por eso está bueno hacer estos espacios. Porque, Lo que no vale es llegar aquí y decir, yo estoy casado. claro, Tienes que tener el papel que lo demuestre. Claro, si no tienes una evidencia de que está casado. Y la foto, el álbum de fotos no es un papel. Eso. Claro. Tienen que traer la certificación de matrimonio y con la debida y completa cadena de legalización, como se dice acá. Claro, sí. Que vuelvo y la repito. Minjus, Embajada de Uruguay en La Habana, Ministerio de Relaciones Exteriores en Uruguay y por último pasarla a formato uruguayo. Sí. Tiene que pasarlo a formato uruguayo para que sea válido acá en. Porque es asentarlo. Claro. Que ahí es donde se hace el registro del matrimonio en las oficinas correspondientes, que es el registro civil. Claro. Dairon, déjame pedirte un consejo. ¿Qué consejo tú le darías acá a la comunidad cubana? Yo siempre estoy diciendo que acá en Uruguay nosotros los cubanos tenemos la oportunidad que no tuvimos en Cuba de poder trabajar, de poder poco a poco salir adelante. ¿Qué consejo tú le darías a los cubanos que están acá? Tú sabes que siempre nosotros estamos inventando, no creíamos que era el ombligo del mundo. ¿Qué consejo tú como cubano que lleva acá radicado en Uruguay hace 6 años, que está concentrado en salir adelante, te has concentrado en tu proyecto de vida? ¿Qué consejo tú le darías a aquellos cubanos que llegan acá a Uruguay? Mira, al cubano que llega acá a Uruguay, lo primero que le digo es que tienen que borrar el casete de Cuba. Nosotros los cubanos tenemos un problema muy arraigado y que tenemos que deshacernos de ese problema, y es que tenemos normalizado lo mal hecho. En Cuba todo se hace por fuera de la ley, porque si todo lo que tú hagas dentro de la ley, desgraciadamente, estás, como decimos en Cuba, estás embarcado. Porque si vas a hacer un trámite, lo tienes que pagar por fuera para que te salga más rápido. Si vas a conseguir un puesto de trabajo, le tienes que pagar a la de recursos humanos para que te den el puesto de trabajo, porque si no se lo dan a otro. O ser amiguito del jefe o no sé qué. Y bueno, todo el mundo sabe cómo funciona Cuba, que al final todo está fuera de la ley. Y nosotros hemos normalizado lo mal hecho. Si voy a conseguir un trabajo, lo primero que pregunto es qué búsqueda hay. Cabero, qué búsqueda hay, y el estar luchando tiene un solo nombre, eso se llama robar. Nosotros hemos normalizado el robo como un medio para sustentar nuestra vida. Porque en Cuba, con un salario no vive nadie. Y si no vives del mercado negro, te mueres de hambre. Entonces, el primer consejo que yo le doy al cubano es ese. Eliminen todo lo mal hecho que traemos arraigado de Cuba. Olvídense de ese, como decimos en Cuba, tumba catado y pon quinqué. Cambia el código de barra por código QR, actualiza tu sistema y empieza a vivir en una sociedad diferente. Eso es lo primero. Lo segundo, a pesar de tener que borrar las cosas malas, no perdamos nuestra identidad. La identidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, el acento es parte de nuestra identidad, es como el nombre. Ustedes llegan acá, le van a entregar una cédula nueva, pero van a seguir con el mismo nombre que te inscribió tu mamá y tu papá cuando tú naciste. El acento es igual, es algo que se forma y crece con nosotros. Por tanto, eso es parte de nuestra identidad. Entonces, no perdamos nuestra identidad, nuestra esencia, porque eso es lo que nos distingue en el mundo entero. Y lo tercero es aprovechar las oportunidades que da este país. Este país te da la oportunidad de crecer sin ponerte limitaciones. Si te vuelves millonario, felicidades.
Nadie te va a cuestionar porque te volviste millonario. Ustedes hagan su emprendimiento, luchen. El cubano siempre ha luchado para subsistir en un país que no tiene y no tienes nada. Bueno, en este podemos luchar y tenerlo todo. Solo hay que salir para adelante, enfocarnos y hacer las cosas bien dentro del marco legal, aprender a vivir dentro del marco legal. No es porque ya yo empecé, no sé, a vender pan con jamón. Un ejemplo, por poner, bueno, si yo voy a vender pan con jamón, ¿qué permisos tengo que tener? Allí busco a los laboratorios, busco el permiso de bromatología, hago mi licencia, no sé qué, pago mis impuestos y voy para adelante. Cuando me vaya bien, abro sucursales, sigo creciendo y me vuelvo el KFC del pan con jamón. Sí, para adelante, siempre luchar. Marcar un objetivo y luchar. Pero esas son las primeras tres, para mí las tres cosas más importantes que debe tener. En este caso vamos a hablar de nuestra comunidad, que es el migrante cubano. Primero, desarraigarnos de lo mal hecho, arraigarnos con fuerza a nuestra identidad, porque eso es una cosa que tenemos que guardar, tenemos que preservar, porque algún día nuestro país va a ser libre y tenemos que reconstruirlo. Y lo más difícil no va a ser reconstruir la infraestructura del país. Lo más difícil va a ser reconstruir la sociedad, que está demasiado dañada. Y tercero, enfocarnos en los objetivos que queremos lograr en este país. Y digo en cualquier otro. Vamos a hablar de Uruguay, que es el país en el que nos encontramos. Para mí esos son los tres principales consejos que debe seguir cualquier migrante. Totalmente de acuerdo contigo, bro. Siempre lo he dicho. Lamentablemente, eso que tú dijiste de que mañana el día que esa dictadura se caiga, nos va a costar trabajo, porque si hay algo que la dictadura se encargó de quitarle al cubano fue la empatía, fueron sus valores. Es decir, al tú no tener empatía, no sientes dolor ajeno por nadie. Por eso tuve que a veces en la calle están reprimiendo a un cubano y a veces el cubano no sale a defenderlo, se desmaya una persona mayor, pero el cubano está concentrado porque como le crearon miseria, está concentrado que si se va a levantar a esa señora, va a poner un ejemplo, se le va la cola de comprar el poquito de aceite, el pedacito de pollo, y siempre han mantenido el cubano así. Por eso es nuestro trabajo en estos países. Acá hemos aprendido muchas cosas. Acá es increíble todo lo que uno aprende. Lo que uno no sabía en Cuba, aquí lo empiezas a hacer, que te sirve, tanto aquí o como en un futuro en Cuba. Aquí te sirve porque mañana, no sé, haces una empresa y cuántas cosas no sabes hacer. Fuiste ayudante de construcción, pintaste una casa, trabajaste en jardinería. Es decir, que sin querer, sin darte cuenta cuántas experiencias tú has adquirido que mañana te van a servir, mañana te van a servir. Por eso te hice esa pregunta, ¿ves? Es muy importante eso y buenísimo el resumen que hiciste. Y otro consejito que le daría al cubano es que logren su libertad espiritual. La libertad física ya la lograron cuando salieron de la dictadura, pero nos queda que es la más importante, es la libertad de adentro. La que logramos cuando podemos hablar sin miedo, de expresarnos, de utilizar nuestra libertad de expresión sin ningún tipo de coacción. Muchas veces las personas temen expresarse por dos razones, o por lo que les pueda pasar a ellos si regresan a Cuba, o por lo que les pueda pasar a su familia que está en Cuba. Y yo los entiendo. Los entiendo muchísimo. Yo también tengo familia en Cuba que no he visto y no sé cuándo pueda volver a ver. Porque sabemos que nosotros, los que hacemos frente a la dictadura de manera frontal, si pisamos de nuevo esa tierra, podemos correr el riesgo de ir preso, porque así lo establece la ley 35 del Ministerio de Comunicaciones, que todo el que se exprese en redes sociales, todo el que emita un criterio, una valoración, ya sea escrita o en video como nosotros, pues son susceptibles de detención de 6 meses a 5 años de privación de libertad. Incluso ellos han impuesto sanciones mucho más grandes por delitos parecidos, o sea, delitos que para ellos son delitos, que eso está violando la Carta de Derechos Humanos, porque la libertad de expresión es un derecho que está en la Carta de los Derechos Humanos y ellos la violan, porque tú solo puedes hablar a favor
de la dictadura castrista. Si te expresas en contra, para ellos es un delito. Ni recuerdo ahora cómo le llaman, pero bueno. Entonces, esta libertad tenemos que tenerla. Y lo otro es que si no somos capaces de hacer al menos ese mínimo sacrificio de poner en alguna publicación un hashtag, abajo la dictadura, libertad para los presos políticos, no tienes que hacer grandes cosas, no hay que hacer grandes cosas. Apoyar la publicación de otro, si no tienes la facilidad, si no tienes, apoya la publicación de otro. Las redes sociales hoy, aunque la gente no lo quiera creer, y haya muchas personas que tratan de minimizar el trabajo de las redes sociales, se ha convertido en una herramienta muy grande para demostrar la verdad, porque la dictadura, en cuanto nos limitó a nosotros del uso de redes sociales, ellos sí las utilizaron para compartir y difundir una imagen cero real de lo que es Cuba. Entonces nosotros hoy en día estamos compartiendo la verdadera realidad de Cuba para que el mundo no viva engañado. Pues Fidel se encargó de engañar al mundo entero, contando una falsa realidad de lo que es nuestro país. Porque sí, yo te puedo poner todo lo lindo que son los hoteles, los cayos, los centros turísticos, pero nunca has visto en una propaganda una bodega, un hospital. Si te comparten hospital, ¿qué te comparten? Los institutos, el Cira García, el Almejeira, que ya ni el Almejeira pueden compartir porque está en Candela también. Y este otro instituto, que ahora no me acuerdo el nombre, que son grandes, que es para atender extranjeros, porque ni el cubano se puede atender ahí. Para que atiendan a un cubano tiene que ser un caso extremo y que se haya visualizado muchísimo para que ellos hagan una salvedad y atiendan a una persona ahí, porque si no te dejan morir. Porque priorizan a los extranjeros, porque pagan el servicio, que atender a un cubano que lo tienen que hacer gratis, porque ellos fueron los que institucionalizaron la salud gratuita, pero no la garantizan. Entonces no dejan que aparezca una empresa como por ejemplo las hay aquí, las mutualistas, que si tú quieres tú la pagas y te asocias a una. Es mi dinero. Pues me lo gané yo con el sudor de mi frente y me da la gana de pagarle a él para que me garantice un buen servicio de salud. En Cuba eso no se puede. Pero tampoco te garantizan la salud pública. No, es que ellos utilizaron, por eso a veces siempre nos están atacando cuando uno desmiente de que Cuba ha sido una potencia en la salud, porque ellos utilizaron eso como para falaciar y para manipular el mundo entero. Hoy yo estuve compartiendo una publicación como el propio régimen te está diciendo en la cara que ellos confiscan el pasaporte del cubano cuando sale a esas misiones médicas porque tiene miedo que se le escape. Te lo están diciendo ahí. Te lo están diciendo ahí. Entonces, es que hoy en día las misiones médicas es un sistema moderno de esclavitud. Prácticamente los médicos trabajan por un plato de comida, porque del 100% del salario conveniado, porque vamos a aclarar una cosa, las misiones médicas que las ponen como solidaridad no son solidarias. Cuando yo voy a hacer algo de tipo solidario, yo no cobro. Claro. En eso se basa la solidaridad. Capaz que el país que va a recibir por un problema de que voy a tener médico, no sé qué, bueno, hace un aporte X de dinero porque esos médicos no van a estar ahí sin nada, ¿ves? Tienen que comer, tienen que vivir en algún lugar, bueno, tienen gastos, felicidades. Pero no me digas que es solidaria cuando tú ajustas y convenias con el país una suma enorme de dinero que te van a pagar por ese servicio y tú te quedas con el 75% de lo conveniado y al médico le toca el 25%. Y después te das el lujo de retenérselo por X cantidad de tiempo. Porque hay médicos que le han retenido lo que acumularon en las misiones por casi un año. Y los retienen. Cuando si no, que no se lo pagaron. Cuando fueron a sacar el dinero, le dijeron, es decir, esto que está diciendo Dairon, para que tengan una idea también, guardaban el dinero en dólares, los supuestamente $50